Hola, hola, hola Neburk, ¿qué tal? Bueno, actualizo mi bitácora con esta visita, con esta huella que me dejo para compartirme sobre el miedo y sobre el pozo, que es la emoción en percepción baja más, más profunda en mí y es en la que estoy poniendo foco. Había dos cosas que quería dejar manifiestas. Una de ellas tenía que ver con el sexo, que es el vídeo que me grabé esta mañana, y la otra tiene que ver con el pozo. Y hay una conexión entre ambas, y voy a empezar por ahí, contándome un poco sobre esto. Bueno, sobre el sexo, como otras cosas, pero es algo que he estado observando más en estos días, como el sexo para mí en muchos momentos ha sido una manera de anestesiarme para evitar el encuentro con el miedo a lo nuevo y con encarar esas situaciones que me daban miedo, que son las situaciones que me enfrentan a mí mismo y a la posibilidad de descubrirme de una forma más completa. Entonces, como eso me daba miedo y me lo creía, el miedo, porque este es el asunto con el miedo, darme cuenta de que no es algo real, sino que es una película de terror, es un dramón, es algo bélico, bueno, puede ser muchas cosas, pero es virtual, es un miedo que no es real, es ciencia ficción. Como yo me creía estos miedos, me metía en la película y me lo creía, para resolverlo, postergarlo, no encararlo, anestesiaba ese miedo y una manera era a través del sexo, ¿no? Es esta compensación. Me meto en la peli de miedo, no sé qué hacer ahí, y me compenso ese malestar con el gustito del sexo, ¿no? Y en lo que he reparado estos días es en que echar mano de este tipo de compensaciones, que uno puede ser el sexo, pero en mi caso otros podía ser, pues pongamos, estar en el móvil, en Instagram, en las distintas redes sociales, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, sin parar, ¿no? Es esta desmedida, esa pulsión más desmedida que yo identifiqué con el cristal también, con esas pulsiones internas. Y, y en la medida que esta compensación a través del sexo me anestesia del contacto y del encarar el miedo, yo empecé a tomar la decisión de estar atento, en particular con la idea del sexo, para devolverme cada vez que aparezca esa evitación, esta compensación, devolverme a plantarme ante el miedo. O si no llego a eso, al menos a hacerme consciente de que eso es una evitación y una compensación. Entonces era algo así como en esta compensación yo me desvío de el norte del foco que pongo como guerrero samurái, ¿no? Como hombre real, como humano real, y me lo digo y me lo nombro para que esas pulsiones internas, que igual hay momentos que aún pueden y toman el timón por mí, se enteren de que el asunto ha cambiado y de que yo estoy con un propósito nuevo, ¿vale? Entonces, en este caso, yo lo contaba en la canción, pero me lo cuento ahora un poco más desarrollado, es cada vez que aparece esta inercia de la idea del sexo, porque no es el acto del sexo, es la idea del sexo. En esta darme cuenta de cómo muchas veces yo me quedo en la conciencia, como si esa virtualidad fuese algo real, y no lo es, ¿no? Y tampoco lo es si en esa virtualidad hay una situación de sexo, no lo es. Entonces, era la idea del sexo a la que yo me iba para compensar, y cuando esto aparece, yo me estoy empezando a decir, lo que yo realmente quiero es hacer el amor conmigo, ¿no?
es conmigo con quien quiero hacer el amor, es conmigo con quien quiero ser el amor. Entonces, esta manera es algo interesante porque lo que ocurre en ese momento es que esa pulsión, ese magnetismo que me llevaba hacia esta idea y hacia estas situaciones o hacia este objetivo, curiosidad, interés, obsesión con el concepto del sexo, se va disolviendo porque se manifiesta como lo irreal que es como no hay sustancia viva en esto, ¿no? Y es como que me da claridad de, bueno, pues es que claro, yo estoy tirando para allá, pero yo quiero ir para acá, ¿no? Yo quiero ser real, yo apuesto por ser real. Ahí es donde está lo vivo en mí, donde está lo más fabuloso e interesante de la vida, ¿no? Entonces, me empiezo a decir esto y de una manera natural esta pulsión se va resolviendo, ¿no? Entonces, bueno, es muy llamativo porque hasta ahora la manera de lidiar con estas compensaciones era más desde un pulso, echar un pulso, ¿no? Es como, no, me voy a centrar en esto o me desconecto del placer gustoso de la sexualidad y entonces no hay sexo, pero es que no hay sexualidad, ¿no? Y ahora discierno de este sexo, que yo lo entiendo más como esta compensación, esta manera de evitar el contacto con ese miedo a dar pasos y avanzar a ser más real, frente a ser sexualidad, que es sentirme vivo y sentir esa vida y esa energía gustosa y placentera en mí. Y no tiene por qué traducirse en un acto genital, ni en un encuentro genital con nadie, ¿no? Es algo más profundo y de eso solo tengo un atisbo. En Conciencia, Sara habló de esto en su momento y como experiencia concreta mía el verano pasado me desperté a medianoche, no con un sueño erótico, porque era despertarme simplemente, pero era como embadurnado en un aroma, que no era aroma porque era energía, en todo el cuerpo. Y yo me tocaba el brazo y era una sensación tan placentera. Es algo que fue brutal y que no he vuelto a replicar. Que pareciera que para llegar a un estado así, uno tiene que hacerse unos estados de respiraciones muy profundas para ampliar la conciencia o tomarse alguna sustancia. Y nada de eso había ocurrido en esta situación. Siento que fue una muestra para mí de esa capacidad de ser esa vida y esa sexualidad, esa vida placentera, esa experiencia placentera en el hecho de ser vida y de ser yo. Entonces, bueno, eso está ahí como un punto de referencia al que ir caminando. Entre tanto, voy disolviendo esta compensación de sexo porque me voy plantando más ante mis miedos y ante el miedo. Y esto es sobre todo sobre lo que quiero charlarme un rato ahora. Entonces, del vídeo, que me he visto varias veces porque me lo paso bien preparando un vídeo como este que hice de la canción, preparando la obra en el piano, la letra, luego me grabé alguna ocasión, varias, y todo esto lo disfruto y luego me contemplo y como una cosa de maravillamiento de qué maravilla hacerlo. Entonces me lo paso muy bien en eso. Y lo bueno de esto es que siempre me dejo perlitas en cada bitácora que me narro para el siguiente paso, ¿no? Entonces hay una perla muy interesante que me dejo en la canción que tiene que ver con el vacío. Yo me digo en esta canción que me canto con la letra de Joe Cocker, bueno, la música de Joe Cocker y demás, me digo que quiero sexo, ¿no?, para evitar el vacío, ¿no?, que me implica afrontar el ser real, el ser verdad. Y cuando yo escucho esto, de repente
reparo en que, hostia, si el vacío no existe, ¿de qué carajo estoy hablando yo aquí? ¿No? Porque yo me cuento aquí que es para evitar un vacío, pero el vacío no existe. Bueno, esto se lo escucha Sará. Yo no tengo el conocimiento de todo el universo para saber que eso es así. Y lo que sí que hay en mí es una resonancia interna que cuando escucha algo dice, apunta como pin, sí, esto cuadra, esto encaja, esto es real, esto es verdad, ¿no? Y esto es lo que se activó en mí cuando escuché esta explicación en su momento de que el vacío no existe. Y traído de nuevo ahora con la canción, digo, claro, lo que yo he llamado en muchos momentos vacío es la conceptualización que hago desde el miedo, cuando estoy en un punto del camino, miro hacia adelante y por miedo no veo lo que hay después, porque es algo nuevo. Entonces es algo que no conozco y por tanto desde aquí no tengo ni puñetera idea de qué se trata lo que va a aparecer ahí en esos pasos. Como no lo puedo ver, lo conceptualizo como que eso es vacío. Este es el vacío del que yo hablaba de la canción y en realidad no es vacío, es simplemente miedo. Entonces yo compenso a través de, por ejemplo, el sexo, el contacto con ese encarar el miedo, ¿vale? E ir hacia lo nuevo. No sé lo que me voy a encontrar, pero no es vacío lo que me voy a encontrar, es algo nuevo, simplemente. Entonces esta es la perlita que me dejé a mí en ese vídeo. Y por eso es maravilloso esto de las bitácoras, y me lo digo a mí, pero lo digo también como el regalo que yo siento que es para mí expresarlo, porque está la capacidad de cada persona poder hacer algo así. O sea, yo ya tenía la experiencia con la escritura automática, escribirme y luego releer y demás y tal, pero esto para mí fue nuevo y lo incorporé en todo este encuentro y apertura con la vibración Maika. Bueno, entonces, eso del vacío es miedo en realidad. Y con la emoción del pozo, que en mi caso es el rabioso, yo estoy hablando de emoción pozo como de las tres emociones de percepción baja, la más profunda, que yo identifiqué como rabioso, y bueno, lo que he descubierto es que me voy al pozo. En mi caso es el pozo del fango, porque lo enfanga todo. Cuando estoy en el pozo es de repente todo es fango. Y me voy al pozo cuando me compro la película de miedo y no me doy cuenta que es una película y que por tanto no es algo real. Es decir, el miedo es una película que visionan algunas células internas que todavía no tienen la claridad y la completud, en este caso del cuerpo de emociones, ¿no? Entonces, como que están en esa escasez, en esa falta de claridad, de completud, y desde ahí visualizan películas de miedo, de terror, dramones, todo lo que sea así desagradable, ¿no? Y cuando yo compro la entrada, me meto al cine y creo que esa película es real, es cuando yo me descubro en la emoción del pozo y rabioso. Porque cuando yo me he visto rabioso, surgía una creencia, ahí ya aparece la mano del cuerpo de conciencia, que es no soy libre. Y entonces aparecía esto, pero como si fuera una verdad rotunda que yo ahí me he comprado. Y hace unos días, de hecho, me desperté, no sé si era fin de semana o viernes de la semana pasada, y me desperté con un mal sabor, así con una sensación, digo, ¿y por qué amanezco yo con esta sensación tan desagradable y esta emoción tan desagradable que podía identificar como rabioso? O sea, amanezco rabioso. Y me di cuenta en la sutileza de que ahí estaba creyéndome que no soy libre. O sea, estaba en toda una configuración muy sutil de que no soy libre. Y cuando reparé en esto, y me dije, ¿qué carajo que no soy libre? Claro que soy libre. Concretamente, en lo económico soy libre y además estoy construyendo la autosuficiencia duradera, con lo cual, bueno, es
es una libertad que hay, digo, ¿qué? ¿Tengo lo suficiente? Sí, la verdad que sí, que tengo lo suficiente. Ahora, yo ahora me quiero comprar un vehículo nuevo, no puedo. Entonces, bueno, para eso no tengo lo suficiente, con lo cual voy a crear mi arte, voy a crear más fuentes para ingresar dinero y yo poder comprarme esto, ¿no? Pero no me falta, la realidad es que no me falta dinero y la libertad también en lo afectivo, en el amor de ser yo mi propia autosuficiencia, de ser yo mi propio amor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya yo voy descubriendo esta libertad. Yo tengo claro que estoy con esos dos propósitos, con lo cual yo me agarro a mi propia bandera de la libertad, hacia ser esa libertad. Yo me aclaré esta confusión que se manifestó, que me vi tan claro, y me salí de ese malestar. Porque cuando me creo que no soy libre, cuando me creo las películas de terror, acabo en el pozo. Entonces, cada vez que me descubro en el pozo, en el rabioso, me doy cuenta de que no estoy encarando el miedo, no es, sino que ya me lo compré, el miedo, ¿no? Es como el miedo me venció, podría decirlo como de una manera así, de un lenguaje más antiguo, que como que se me va quedando desactualizado esto de vencer. Así que, bueno, muy atento porque claro, para no caer en el pozo, bueno, voy a decir lo que se me venía, tengo que estar con los huevos aquí, ¿no? En el sentido de que tengo que estar percibiendo ese miedo y sintiéndolo, ese miedo. Pero sintiendo ese miedo no quiere decir creyéndomelo y comprándomelo, porque no es real. O sea, como yo me lo configuro, es algo así como un día lluvioso. Aquí, en Toledo, hoy ha sido día lluvioso. Eh, toca la lluvia, y es así. Y bueno, afortunadamente yo lo llevo bien. Entonces, terminar de completar el cuerpo de emociones es transitar el miedo, ¿no? E ir descubriendo que no es real. Y entonces a cada paso que voy descubriendo que no es real, se va disolviendo y se va resolviendo. Pero no es un asunto de un solo paso, porque hay muchos miedos o es un miedo muy profundo que viene de muchas situaciones y de ancestralidad. Y yo hay algunas que puedo identificar, pero la cuestión es, bueno, es que no es aquí y ahora, eso no está pasando aquí y ahora. Entonces, en conciencia lo tengo clarísimo. Ahora, a esas células que están en el miedo, yo les voy a demostrar que no es real. Y para eso necesito manifestármelo de alguna forma concreta. No falta que, no es suficiente con que yo sepa que no es real. No, manifiéstatelo. Me toca manifestármelo. Entonces estoy en esas, ¿no? Y cuando me llevo a la experiencia de manifestármelo es cuando surge el miedo. Porque si no, yo estaría comodísimo en mi zona de confort, ¡buah! Ya todo resuelto, sí, yo sé que no es real, ya, vale. Pero vendrá la vida con la patada en el culo a revisar esas costuras. Pues bueno, a mí me ha pasado en estas situaciones. Entonces, bueno, pues igual está genial que venga la patada en el culo y también está genial yo decir, bueno, es que como no es real, voy a animarme a ir resolviendo esto. Y un gran paso para mí en este sentido fue el movimiento que hice el fin de semana pasado de salir de la plataforma de Artecen, ¿no? Decir a Sara que salía de la plataforma y no seguir los vídeos, ¿no? Y bueno, solo lo nombro, ya se me configura aquí una tensión sutil interesante, porque es demostrarme esta libertad. Y yo puedo estar ahí en la plataforma y contarme, sí, bien, autonomía, podría ser yo, lo podría hacer por mi cuenta, no sé qué, no sé cuánto, pero no, es haciendo este movimiento cuando se me han activado todo ahí, el abanico de miedos, y ha sido empezar a verlos, asustarme, decir, ay, saber que no es real, pero
respirarme y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar, porque ahí se presentaron, ¿no? Y los vi muy claro y puedo reconocerlos como que han sido miedos que han estado presentes en mi vida. Y no estoy hablando de cosas muy desgarradoras, qué fatal estado, porque no es así, no. Y sí me he enterado, ¿eh? Y sí he estado con esta cuestión ahí muy presente. Entonces, el miedo a quedarme a la deriva, que ya me lo conté, el miedo a quedarme perdido, el miedo a meterme tan en mirarme a mí mismo, que este es un miedo que me recuerda mucho a Narciso, ¿no? Que se hundió en el agua mirando el reflejo. Es como distintos miedos que yo contemplé y digo, hostia, aquí salen entonces codificaciones de abandono, de rechazo, ¿no? Porque había mucho de esto. Y de nuevo volví a reconocer, me sale la puñetera codificación, la grandiosa codificación de no reconocerme a mí mismo, ¿no? Porque sigue siendo la cuestión de la referencia la pongo fuera. Y no es algo absoluto y no pongo nada dentro de mí, todo lo pongo fuera, pero este movimiento de salir, de soltar arte zen, plantarme en mí, mirarme en mí, es como que necesitaba esta cosa de, hostia, a ver, en realidad no hay por qué separarse de los demás y soltar ni hacer nada para mirarse a uno, ¿no? Pero esa manifestación, esa concritud, a mí me ha encarado con este miedo. Y por ahí es por donde yo digo, bien, bien porque no estoy encabronado. O sea, ha habido momentos donde me iba al encabronamiento, pero me devolvía el miedo. ¡Ay! Vale, ahí me toca sostenerme y caminar. Y bueno, viendo todas las fantasías y películas de terror, además con la parodia que le pone también el miedo, y ahí me daba cuenta de lo que no era real. ¿Y qué me refiero con parodia? Es, verás, ya van a estar todos los que están en la plataforma de Arte Zen haciendo mudras, con iluminación, maravillosos. O sea, era ridículo lo que me venía a mí. Por ahí podía reconocer qué puñetera barbaridad sale, ¿no? Pero, bueno, es ir soltando eso y confiando en mí mismo. Y ahí, o sea, me lo estoy contando en el proceso, no es que lo tenga resuelto, ¿no? Porque esto es proceso. Y ante eso está la vida, el universo, con su fabuloso humor que acompaña, como para quitarle dramatismo, ¿no? Y poder ayudar a traer un poquito de calor, ¿no? Entonces me ocurrió una anécdota divertida con un vídeo que me mandó Didier, que era algo así como, era la manifestación del trabajo que están haciendo en las artes, ¿no? Que es también otro movimiento que hice de no entrar en esa plataforma. Bueno, entré y salí de ahí, de esa propuesta. Y entonces era un vídeo donde salía como quitándose la camiseta y se veía aquí un cuerpo espectacular, musculado, con todos los abdominales y demás, y tan bien hecho que podía parecer real. O sea, yo tenía la referencia de Didier, de un vídeo muy cerquita, donde salía el descamisado y con otro torso. Pero ese vídeo fue genial porque fue directo a la diana de, ¿ves cómo tenías que haberte quedado en las artes? Si es que la he cagado, ya me he equivocado, ya estoy descarrilado, ya voy a la deriva. Y fue, ¡pam!, de repente la película en su extensión, y yo a la vez darme cuenta, viendo la película, diciendo, qué tontería es esta que me estoy contando, ¿no? Pero fue una representación muy como la vi diciendo, mira, te voy a hacer una broma con tu propio miedo, con tu propia fantasía de terror. Y esto yo siento que también se está dando, ¿no? Como representaciones de esos miedos tremendos en caricatura para poder darme cuenta de que eso no es real y de poder ir resolviéndolo. Entonces, bueno, había un aspecto muy importante con el reconocerme a mí
y el ser en mí mismo, el tener miedo de meterme tanto en mí, ¿no? que me pierda ahí. Y bueno, todo eso es puñetera conciencia, pero ahí está el miedo pulsando y yo lo resuelvo como respirándome y devolviendo la concretud y diciendo, bueno, venga, vamos a hacer esta cosa, voy a seguir con el curso online, que ya voy para el capítulo 4, ya estoy ahí en el cuarto de los 5 pasos revisando. Voy con el trabajo, voy a hacer ejercicio físico y trayéndome al aquí y ahora, ¿no? y a lo concreto para no quedarme ahí. Bueno, está siendo ese el camino con los miedos. Y otro miedo que me reconocí y que para mí ha sido interesante ir transitando en esta experiencia con Sara tenía que ver con la figura de la mujer y con la figura de la mujer cuando la percibo que es una figura de una persona que está en su autoridad, ¿no? Y en este caso, pues a Sara la percibo ahí, ¿no? Y yo vengo de una familia donde la figura de la mujer ha sido una figura con autoridad. A mi lectura, ante figuras masculinas con poca autoridad, y digo autoridad en un sentido de autoritarismo, de que alguien tenga que someter a los demás, ¿eh? Lo digo más como de plantado ahí en su propio poder, la autoridad que hay en cada uno y que simplemente cada uno determina consciente o inconscientemente si la activa o no. Hablo de esto, ¿no? Entonces yo tenía un miedo con la figura de la autoridad ante la mujer y para mí este ejercicio también fue un ejercicio maravilloso de resolver ese miedo, como de ir despojándome de eso. Entonces, ¿cuál era el miedo? Esta cuestión de, ante una figura de una mujer con autoridad, a mí solo me resta someterme. Es lo único que me queda. Entonces, o es eso o me rebelo, ¿no? Pero para ser o para estar en la cercanía me tengo que someter, ¿no? Y este movimiento para mí también fue como descubrirme en esa libertad. La actriz fabulosa, aquí Sara, pero es una actriz no en el sentido que yo lo he escuchado a ella, sino en el sentido de que, bueno, si algo yo destaco y destacaré en algún momento cuando me cuente el recorrido de la vibración Maika, es que siempre escuché de Maika, de Alaika, de Sara, no me sigan, vayan a sí mismos, vayan a ustedes, síganse a ustedes. Entonces, ¿habrá mensaje de libertad como este? Y de nuevo, cuando yo le contacto a Sara para comunicarle esto, que estaba sintiendo y que hacía, de hecho, el acto de salir de Artecén, porque necesitaba ir a mí, y quería vérmelas en ir al pozo en mí mismo, y cómo era, sin tener la referencia de otra persona. Y lo que recibí como respuesta es la mano abierta que siempre he sentido de ella, que es ese gesto de libertad. Entonces, claro, es como el propio acto de valentía que yo ejerzo, encontrándose con esta claridad, esa libertad, esa completud, que en este caso ya es Sara, y ¡buah! O sea, ambas cuestiones es como que disuelven de una manera rotunda estos miedos tan tempranos, tan antiguos, que proceden de cómo necesité irme configurando en la mayor etapa de escasez. Cuando, digo, joder, estoy empezando a hablar un poco marciano, cuando había más escasez. Y ya no. Entonces, ahora ya que voy teniendo una mayor comprensión de mí, de la experiencia del ser humano, del proceso que estoy viviendo, que a mi entender estamos viviendo, también puedo ir soltando estos miedos, porque ya no encajan con lo real. Así que bueno, esto fue para mí muy importante.
Lo mismo que hay miedos que siento que aún pulsan y que me pueden llevar desde ese ímpetu a meterme en la peli, en la sala de cine, comprar la entrada y creerme que la peli que están viendo estas células. Hay otros que pulsan muy poquito y es hasta divertido observarlos. Y también me cuento esto porque igual alguien más también se está reconociendo en esta cuestión. Pasó con Yannick cuando estuvo aquí en Navidades, en Año Nuevo. Estábamos en la cocina, como preparando algo de comida, desayuno o algo así, y había un cuchillo por ahí. Y esto fue muy, muy, muy divertido. Porque yo veía el cuchillo y sentía una pulsión de cogerlo y clavárselo. Digo divertido porque, por supuesto, no era algo que me atrapara. O sea, yo observaba ese impulso muy, muy pequeñito, ¿no? Pero digo, hostia, qué fuerte, ¿no? Esto, ¿no? Como este impulso que veo yo. Y él estaba por ahí, nada, tal, había un cuchillo que estaba cerca de él, yo lo cogí, me lo llevé al otro lado, lo solté a conciencia, como decir, no, aquí lo suelto, y se lo comparto a él, esto que me estaba ocurriendo, y me dice, ¿sabes que yo también tenía esta cuestión con el cuchillo? En su caso no sé si era bien como cogerlo para prevenir de que yo se lo intentase clavar. Y a él también le pasó esto. Pero bueno, a mi entender es una actualización de una ancestralidad que está pulsando ahí, ¿no? Como de una experiencia más temprana. Lo bueno es como que lo veo, ¿no? Y a mi entender tengo una claridad, o ahora mismo le doy ese sentido de dónde viene y que ya no responde a algo real, en absoluto quiero yo acuchillar a Yannick. Así que el cuchillo está para cortar los alimentos, para pelar o para lo que sea, pero ya está, para nada más, no para agredir a un hermano, a un ser queridísimo, en absoluto. Y esta pulsión que ahí yo percibí y frené, ¿no? Es como hay un miedo y una desconfianza más profundas, pero aquí eran tan leves que las pude resolver sin esfuerzo, ¿no? De rotundo cayó. Ahora, con esta cuestión de lo fraternal, ¿no? Y lo hilo con esta codificación inconsciente mía del percibirme, traído a las emociones, hubo un momento donde Yannick también la semana pasada compartía un vídeo donde venía a expresar algo así como que iba sintiendo el movimiento de salir de Arte Zen. Y yo la verdad es que llevaba unos días configurando también esto en mí, pero sin haberlo podido nombrar tan claramente en conciencia. Y cuando yo lo escucho a él, reconozco ese impulso en mí, pero sale un impulso también que es yo lo voy a hacer primero. Y ahí de fondo hay un miedo también. Hay un miedo a que no hay para todos, que va a ser distinto no llegar el primero. Y ahí este miedo me lo colé, me lo comí con patatas porque lo hice, ¿no? Y es esa pulsión de una célula cristal y luego el humano dice, espérate, ¿qué has hecho? En este caso era muy coherente, ¿vale? Simplemente fue algo más de premura y también reconozco como estas pulsiones internas están al servicio de que yo me complete a mí mismo, porque al final es esto, todo al servicio de la completud. Pero bueno, fue interesante porque aquí hay también una pulsión de miedo, pero en este caso no hubo esta claridad de conciencia que sí percibí con la cuestión del cuchillo, ¿no? Y si es algo muy en mí, con este asunto del reconocerme, del quedarme a la deriva, del quedarme atrás, del quedarme de lado, que tiene que ver con lo fraternal, ¿no? Y bueno, sí, ¿no? Pues es como este asunto de no hay antes, no hay después, no hay primero, no hay segundo. Hay grupos celulares donde yo tengo mucha claridad con esto, donde soy claro, y en otros no.
y en esta experiencia pues me sirvió para seguir viéndome. Y bueno, nada, me acordé también de que la emoción que va pareja a la par de el rabioso, la tercera en alta percepción, yo elegí la de la confianza. Y ahí me vino Chef Ike, que explicaba en un vídeo volviendo de Cerdeña cómo era la cuestión de la confianza, ¿no? Y ella hablaba de, por un lado, salir de la escasez y por otro la valentía, ¿no? Y para mí salir de la escasez, bueno, habría muchas maneras de mirarlo, pero en este caso me lo nombro como salir de la escasez de no mirarme, ¿no? Escaso en el reconocerme a mí mismo. Y la valentía es ir encarando todos estos miedos y estos pasos que voy dando. Entonces, en estos pasos que voy dando, justo van encaminados a me veo, me reconozco, me descubro capaz de ser mi guía y mi brújula, y a la vez sé que no requiero saberlo todo y que si en un momento descubro hasta aquí llego y ahora me apetece poder tener la referencia y poder ver y escuchar la referencia de otro ser, confío en mi capacidad de preguntar y de pedir. Oye, puedo disfrutar de tu muestra, puedo ir al encuentro de nuevo, y lo que se dé será perfecto en este camino. Bueno, lo digo desde la conciencia, lo que siento es miedo. O sea, hay miedo en esto. Pero paradójicamente digo, entonces estoy por el buen camino, porque es esto, es resolver estos miedos. Así que con confianza, que es valentía y saliendo de la escasez. Bueno, pues nada, veo aquí mensajes lindos. Bueno, gracias por compartir, por ser, sobre todo por ser, y nada, gustoso aquí de sentirme arropado en mí mismo, porque si me siento arropado es en mí mismo, y también de ver y de escuchar y de sentir vuestras bellas presencias.